El Lycaon era un buque de carga general que fue requisado en abril de 1982 para que sirva en la Operación Corporate, la cual consistía en reconquistar las Islas Malvinas de las fuerzas de ocupación argentina que habían recuperado el control de ellas el 2 de abril de ese mismo año. El Lycaon zarpó hacia el sur el día 5 de mayo transportando municiones. Después se reunió con el grupo de tareas de portaaviones y luego se dirigió a servir en las Georgias del Sur y luego a las Islas Malvinas. El Ertes era un buque de carga general que fue requisado por el Ministerio de Seguridad de Reino Unido para que sirva en el conflicto del Atlántico Sur. El Ertes era el barco gemelo del Lycaon. Zarpó el 8 de junio con un cargamento general y llegó a Puerto Grusac el 3 de julio. Permaneció en el puerto durante el resto de julio y acogió a numerosos miembros del personal de servicio, principalmente a los guardias galeses. El Avalon Star era un buque de carga general que fue requisado por Gran Bretaña para que sirva en el conflicto del Atlántico Sur. El Avalon Star zarpó el 10 de junio con un cargamento de almacenes refrigerados para su traslado a las unidades auxiliares de la Flota Real y unidades de tierra. Así que este buque no participó directamente del conflicto, ya que llegó una vez que el conflicto ya había finalizado. El buque Saxonia era un buque de carga general que fue requisado por el gobierno de Gran Bretaña para ponerlo en servicio en la Operación Corporate, la cual consistía en reconquistar las Islas Malvinas de las fuerzas de ocupación argentina que se habían hecho con el poder el 2 de abril. Navegó hacia las Georgias del Sur el 8 de mayo y llegó el 23, donde se unió con el HMS Endurance. La carga se transfirió a los buques de la Real Flota Auxiliar Resource, Regen y el Stromness. Luego el Saxonia zarpó hacia la isla Ascensión y posteriormente hacia el Reino Unido el 13 de junio para comenzar otro viaje de ida y vuelta. El Tor Caledonia fue un buque de carga requisado por el Ministerio de Defensa británico para ponerlo al servicio de la Operación Corporate, la cual consistía en reconquistar las Islas Malvinas de las fuerzas de ocupación argentinas, que habían tomado el control de ellas el día 2 de mayo. El buque sirvió como transporte de carga y arribó a las islas en junio de 1982. El Tor Caledonia zarpó de Gran Bretaña el 27 de mayo con un cargamento de vehículos y equipo para el 9º Regimiento de Defensa Aérea de Artillería Real. Llegó al área de reparación y logística de remolcadores el 12 de junio y transfirió sus cargas a los barcos que esperaban antes de trasladarse a Puerto Grosau y Puerto Argentino los días 17 y 18 de junio respectivamente. El Tor Caledonia permaneció en Puerto Argentino durante 6 semanas y media antes de que se le dé el alta y la carga. Durante ese tiempo, según encontré, el buque proporcionó instalaciones de sauna y duchas de agua caliente. Una vez pasadas esas 6 semanas y media, el buque regresó hacia el Reino Unido. El Contender Benson fue construido originalmente como un barco de contenedores para propietarios comerciales y fue requisado en mayo de 1982 para el servicio en la Operación Corporate durante el conflicto de las Malvinas. Fue enviado a Devonport para su conversión en un transporte de aviones. Zarparía el día 20 de mayo junto con el Saint Edmund con dirección hacia el Atlántico Sur. Llegaría en junio, llevando a bordo un helicóptero Sea King, 2 helicópteros Wasp y 3 helicópteros Chinook, junto con las provisiones y los equipos asociados. Después de las pruebas de aterrizaje de Harrier, embarcó 4 aviones en ascensión junto con 2 helicópteros Gallese y otro Chinook. Se reunió con el grupo de tareas de portaaviones y transfirió 2 Chinooks el 13 de junio. El 17 de junio ancló en Puerto Argentino y comenzó a descargar. Finalmente, el Contender Besant zarpó de las Islas Malvinas hacia Ascensión y luego hacia Reino Unido el día 13 de julio para emprender otro viaje de ida y vuelta. El Nordic Ferry fue retirado del comercio el 3 de mayo para servir en la Guerra de las Malvinas. Navegó hacia el Reino Unido y del 4 al 9 de mayo se sometió a una extensa remodelación para el servicio como barco de tropas y provisiones.
Se le instalaron dos helipuertos de 15 metros cuadrados en su cubierta superior hechos de acero, se le instalaron ayudas para el aterrizaje y 102 puntos de amarre de helicópteros. Además, se le instaló un mástil de reabastecimiento en mar con una línea de combustible de 6 pulgadas en la cubierta de su refugio. Se quitaron algunos de sus baluartes y se instalaron balsas salvavidas adicionales. Internamente estaba equipada con comunicaciones por satélite, con teleimpresores, navegación por satélite, equipos de cocina adicionales y una planta de agua dulce. Desplazó 6.455 toneladas y fue capaz de navegar a 17 nudos. El Nordic Ferry transportaba personal y equipo de la Quinta Brigada de Infantería y las unidades de apoyo logístico asociadas. En su cubierta principal estaban cargadas las provisiones y el equipo. Llevaba mucha munición y contenedores de mercancías refrigeradas y en la popa vehículos militares. Dado que la puerta de popa era el único acceso, era necesario descargar casi todo lo demás para llegar a las municiones. La mayoría de provisiones que llevaba el Nordic Ferry nunca se descargaron y permanecieron a bordo durante la duración de la guerra. La unidad nunca se desplegó en sus funciones principal y en cambio se utilizó para proteger a los prisioneros de guerra argentinos. El día 8 de julio recogió a 85 Royal Marines de Punta Coronel Celaya en Georgia del Sur y los subió a bordo desde un remolcador hasta su rampa de popa. El Nordic Ferry zarpó hacia Reino Unido el día 29 de julio. En reconocimiento a su servicio fue galardonada con el honor de batalla Islas Malvinas 1982. El buque Elk fue requisado para el transporte de vehículos. Se prefirió un buque de carga y descarga ya que las instalaciones de descarga no estaban disponibles en las Islas Malvinas. Por lo tanto, se requirió del transportador Elk de 5.463 toneladas de registro bruto. Así fue como se incorporó a la operación Corporate, la cual consistía en reconquistar las Islas Malvinas de las fuerzas de ocupación argentinas que habían recuperado los archipiélagos el 2 de abril del 82. El carguero adquirió 100 vehículos, 2.000 toneladas de municiones y varios cientos de toneladas de provisiones. Zarpó en compañía del Canberra desde Southampton el 9 de abril de 1982. El carguero Elk zarpó de Ascensión cargado tácticamente para apoyar un aterrizaje anfibio y con una dotación completa de helicópteros. El grupo, que también incluía el Canberra, el Norland, el Conveyor y los buques de asalto anfibio, el Fearless y el Intrepid, zarparon de Ascensión el día 7 de mayo totalmente a oscuras, sin luces de navegación y con el radar y el silencio de radio impuestos. Al reunirse con el grupo de trabajo fuera de la zona de exclusión total el 16 de mayo, se llevaron a cabo 2 días agitados de cruce de pisos de munición y provisiones de primera línea y se desembarcaron todos los helicópteros que transportaba el Elk. Luego permaneció con la fuerza de tareas con toda la reserva de municiones de mantenimiento de guerra de la brigada a bordo, hasta que la llamaron para realizar 3 viajes nocturnos a San Carlos, para aterrizar provisiones, vehículos y reabastecer raciones y municiones. Tras la rendición argentina el 14 de junio, el carguero Elk permaneció en San Carlos durante 2 días, antes de cargar todo el regimiento logístico de comando y las provisiones y transportarlas hacia Puerto Argentino, a donde llegó el 20 de junio. Ese 20 de junio el Reino Unido declara oficialmente el cese de las hostilidades, tras tomar la base Corvette Uruguay en la Sandwich del Sur. El Gridsport era un buque de carga general que fue requisado para servir en la reconquista de las Islas Malvinas. El Gridsport zarpó desde Reino Unido con rumbo hacia las Georgias del Sur el 21 de mayo del 82 con un cargamento de almacenes refrigerados. Al llegar a Grytviken el 11 de junio, transfirió parte de su cargamento a los auxiliares de la flota real antes de reunirse con el grupo de tareas de portaaviones. Después de completar las transferencias de carga, se dirigió para servir en Puerto Argentino, llegando el 23 de junio. El Gridsport había sido seleccionado por su velocidad.
Según Nick Messinger, el Gilsport estuvo a la altura de las expectativas durante el conflicto. En 1982, 3 buques operados por European Ferries fueron requisados por el Ministerio de Defensa para ayudar con la campaña de las Malvinas. Los 3 barcos fueron el European Ferry, el Nordic Ferry y el Baltic Ferry. El Baltic Ferry entró en la zona de exclusión total de las Islas Malvinas el 25 de mayo. Había sido equipado con un helipuerto y llevaba 3 helicópteros del ejército, 105 soldados y 1.874 toneladas de provisiones y municiones hacia la bahía Ajax el 1 de junio. Una vez finalizado el conflicto de las Malvinas, el barco fue amarrado en el puerto interior y utilizado como barco de suministros por el Batallón Logístico de las Islas Malvinas para operar en las islas. Unos datos generales sobre el buque son sus medidas. El buque tenía una eslora de 151 metros, una manga de 21.67 metros, un calado de 7.32 metros y desarrollaba una velocidad máxima de 18 nudos. El Stratiou era un buque de carga general que fue requisado por el Reino Unido en 1982 para que participara del conflicto del Atlántico Sur. Una vez finalizado el conflicto, el Reino Unido construyó una nueva pista en Puerto Argentino. Para esto hubo que mover más de 9.000 toneladas de materiales al sur, así que las cargas para moverlas se dividieron entre 2 cargueros, el Stratiou y el Cedarbank. Cargado con materiales de construcción, en los muelles de Southampton, el Stratiou zarpó la mañana del 28 de junio de 1982 hacia las Islas Malvinas. El Stratiou llegó a Puerto Argentino el 17 de julio. Los miembros del Escuadrón 11º de Campo de Ingenieros Reales proporcionaron la mano de obra para la descarga junto con el escuadrón del Real Cuerpo de Transporte. El Stratiou también llevó el equipo de trituración de piedra pesada necesaria para los cimientos de la pista de 150 toneladas. Unos datos generales sobre el Stratiou es que tenía una eslora de 169.83 metros, una manga de 23.2 metros y un calado de 9.8 metros. El Stratiou tenía un motor de 8 cilindros Sulzer, una potencia de 13.200 caballos y desarrollaba una velocidad de 18 nudos. Y para finalizar, aclaro que el buque no vio acción durante el conflicto porque comenzó a trabajar una vez que el conflicto había finalizado.